Bien, bienvenidos a este vídeo donde vamos a continuar con la introducción al cálculo integral, ¿de acuerdo? Bien, habíamos visto ya de entrada dos motivaciones, dos cosas que hacían que nos planteáramos muy seriamente el significado o el por qué queremos integrar, ¿de acuerdo? Bien, la primera motivación, vamos a hacer un repasillo, era la siguiente y decíamos, bueno, dada una función f definida en un dominio real de variable real con valores en R, ¿de acuerdo? Que a cada X, evidentemente, del dominio le da pues su imagen. Pues bueno, quizás nos planteábamos el buscar una función f tal que ¿qué? Bueno, una función f tal que la derivada de f fuese mi función origen. Y bien, ya sabemos que a esta función que buscamos, a la función f, la llamamos función primitiva, ¿de acuerdo? Primitiva. Y que esto es equivalente a lo siguiente, a decir, bueno, la integral de f de x de mi función origen de dx, ¿a qué va a ser igual? A mi primitiva más una constante c, donde la constante c es un número real. Daos cuenta de una cosa, un pequeño comentario que quiero hacer aquí. Bien, el primer comentario que quiero hacer es el siguiente, daos cuenta que aquí es lo que os comentaba en el primer vídeo, ¿no? Esto no tiene pérdida. Si yo tengo una función y quiero ver que es primitiva de otra, simplemente derivando tengo mi función original. ¿De acuerdo? O sea, si queréis ver si habéis hecho bien una integral, simplemente derivando esto de aquí, os tiene que dar la función origen f. El diferencial implica que estamos integrando respecto de x. Evidentemente la derivada de un número es 0, ¿vale? Por eso, como que al final lo que queremos, o sea, para comprobarlo al final hemos de derivar. Por eso en muchos libros antiguos y no tan antiguos, ¿vale? Porque ahora se está poniendo un poco de moda este concepto, a la integral se la conoce en muchos campos como la antiderivada. Antiderivada. Es raro que lo veáis en algún libro formal, pero en algún que otro libro formal lo podéis llegar a ver. ¿Y por qué es la antiderivada? Bueno, porque de alguna forma, y cogido entre pinzas, esto de alguna forma, ¿vale? Sí que es verdad que es como lo contrario a derivar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final, ya os lo digo, si queréis ver si la integral está bien hecha, simplemente tenéis que, de alguna forma, derivar. Bien, ¿qué nos pasaba? Lo que nos pasaba es que intuitivamente empezamos a ver cómo podíamos integrar. Y claro, sí que es verdad que intuitivamente pues decimos, hombre, la integral de un número k, sea cual sea el número, suponiendo que el número es diferente de 0, ¿vale? Pues evidentemente, hombre, pues ¿qué derivado da un número? Pues algo por x, ¿no? Si integramos respecto de x, k por x. Yo sé que la derivada de k por x más c, ¿sí? Esto, evidentemente, si yo lo derivo, pues tengo k. ¿Sí? Si yo derivo esta función, al derivar f' de x, al calcular la derivada, me da k. ¿Por qué? Porque la derivada de kx es k, la derivada de c es 0, ¿vale? C, cualquier cosa real que eso os ocurra, ¿vale? Y claro, intuitivamente, perdón por la voz, pero es que estoy afónico, también hemos pensado cuánto puede valer la integral de x al cuadrado. Claro, ¿cuánto puede valer esta integral? Pues bueno, esta integral pensamos, no, la de x, que es mucho más fácil. Pensamos, hombre, la integral de x, pues quizá x al cuadrado. Pero ¿qué sucede? Sucede que la derivada de x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, lo dividimos entre 2 más c. Y evidentemente, si a esto le llamo función f de x, con c cualquier cosa real, cualquier constante real, evidentemente mi derivada es un medio
de 2x, que es x, ¿vale? Que evidentemente me coincide con mi función a integrar, y esto es la primitiva. Bien, ¿qué sucede? Lo que sucede es que no podemos estar siempre pensando en intuición, y evidentemente el cálculo de integral pues goza, y el cálculo elemental de primitivas goza de una maravillosa tabla que, como os comentaba en el primer vídeo, os podéis descargar de cualquier sitio. Funciona igual que la tabla de derivadas, es exactamente igual, y los primeros vídeos vamos a dedicarlos a entender un poco la tabla y cómo funciona, ¿vale? Después, ¿qué haremos? Después veremos algunos métodos de integración más específicos, más concretos, pero primero vamos a trabajar un poco con la tabla. Bien, llegados a este punto, esta era la primera motivación, y evidentemente aquí estamos atascados. Hemos de ir a tabla. ¿Cuál era la siguiente motivación? Bueno, la siguiente motivación era la siguiente, era la siguiente situación. Os pongo en situación. Claro, imaginaos, yo quiero calcular, yo tengo una función, y quiero calcular el área entre dos puntos, entre el punto de abscisa x igual a A y el punto de abscisa x igual a B. Bueno, pues la integral va a ser una arma muy buena para calcular este área. ¿Qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir, bueno, pues la área de esta función será, en valor absoluto, la integral de A a B de f de x de dx. Bien, el valor absoluto es una pirula, ¿vale? Que ponemos los matemáticos cuando algo sabemos que no nos va a gustar, el resultado, somos un poco cobardes y ponemos el valor absoluto, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Pasa que, y me diréis, hombre, pero aquí esto va a dar siempre positivo. Sí, pero bueno, puede ser que tú andes por aquí, ¿vale? Y andando por aquí, ¿vale? Quieras, por ejemplo, calcular este área y tengas alguna sorpresa desagradable, con lo cual el valor absoluto te va a salvar el culo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que sencillamente hacéis la integral, si os da negativo ponéis un número positivo, porque al final, ante los problemas de la vida, hay que usar la lógica. Nunca vais a encontrar una área negativa, ¿vale? Al igual que no hay distancias negativas, tampoco hay áreas negativas, con lo cual una área siempre ha de ser positiva y por eso ponemos el valor absoluto. Pero esto ya lo veremos más adelante cuando hablemos de áreas más concretamente, pero esta sería una utilidad de la integral. Y al final, daos cuenta que es lo que os comentaba, la S de surface, ¿no? De superficie, de calcular el área, ¿vale? Bien, llegados a este punto, nos podríamos entretener muchísimo en saber cómo ha de ser esta función, qué tipo de integral queremos. Y esto se estudia en libros de análisis, ¿de acuerdo? En libros de análisis barajan un poco cómo ha de ser esta integral. Hay muchos tipos de integrales, hay mucho tipo de integración. Por ejemplo, tenemos la integral Riemann, que es quizá la más fácil de todas. Tenemos la integral Lebesgue. Tenemos la integral Darboux. Y sigue. ¿De acuerdo? Hay integrales estocásticas, hay muchos tipos de integrales, sobre todo si os dedicáis a lo que se llama análisis funcional, donde se estudian funciones que cumplen una determinada propiedad integrable. Pero no nos vamos a meter en estos problemas de tipos de integración y todo esto, porque se escapa un poco al contenido del curso. Esto es un curso para aprender a integrar. Nos va a dar un poco igual cómo sea la función mientras la podamos integrar y nos lo podamos pasar bien con ella, ¿vale? No nos vamos a meter en propiedades que sí las tenemos que usar, pues las diremos, pero no nos vamos a romper mucho la cabeza pensando en este tipo de cosas. Bien, llegados a este punto, vamos a ver un poco los tipos de integrales que vamos a trabajar. Bien, vamos a trabajar básicamente con dos tipos de integrales.
las integrales indefinidas y las integrales definidas. Y voy a explicar la diferencia muy brevemente. Evidentemente, haremos ejemplos de cada una de estas integrales y cuando acabe el curso seréis completamente capaces de ver la diferencia entre todas las que hay. ¿Vale? Pero esto es una introducción. Bien, la integral indefinida es la integral, vamos a ponerla indefinida, es la integral que busca una primitiva, ¿vale? Por ejemplo, la integral de x. Esta integral, cuando busca una primitiva, pues bueno, es x al cuadrado partido por 2 más c. ¿Por qué es indefinida? Porque yo no la limito. Bajo ningún rango la limito. ¿Vale? Cuando yo quiero limitar el espacio de integración, surge lo que se conoce como la integral definida. ¿Y por qué es la integral definida? Porque yo limito el espacio de integración. Pero claro, yo puedo limitar el espacio de integración a algo acotado y que no tenga problemas, o a algo que sí que tenga problemas. Os voy a poner un ejemplo. Evidentemente, yo podría decir integral definida. Aquí limito el intervalo de integración. Claro, el primer caso es el propio. Integral definida propia. ¿Qué significa la integral definida propia? Bueno, la integral definida propia es una integral, de acuerdo, que está limitada en un intervalo de integración donde la función no presenta ningún tipo de problema, ni de discontinuidad, ni de derivabilidad, nada de nada. Simplemente se puede integrar y ya está. Es continua totalmente. Por ejemplo, esta misma función x, ¿de acuerdo? Integrada de 1 a 2. Bien, aquí lo que estamos viendo es en la gráfica igual a x, calcúlame la integral o el área de 1 a 2. ¿Vale? Es lo que estamos intentando ver. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que aquí, evidentemente, la función x no tiene ningún tipo de problema. Es continua, es una función que tiene continuidad en toda la recta real, con lo cual, como si quisiésemos coger x al cuadrado o x al cubo, o el seno de x, o el coseno de x, o x al cuadrado más 2. ¿Vale? Bien. ¿Qué sucede ahora? Ahora lo que sucede es que vamos a dar un caso donde evidentemente vamos a definir la integral con un intervalo, pero este intervalo, por ejemplo, va a ser infinito. Por ejemplo, queremos ver la integral desde 1 hasta infinito de la función 1 partido por x. Claro, evidentemente, la función 1 partido por x es así. Hace algo así, es la hipérbola típica y clásica, ¿vale? Y desde 1 hasta infinito, pues es todo este área. Claro, aquí ya tenemos una integral que evidentemente se define con un intervalo, por eso es definida, pero es impropia. ¿Por qué? Porque evidentemente este intervalo es infinito. El intervalo desde 1 hasta infinito, ¿vale? Es un intervalo evidentemente infinito, ¿vale? Pero claro, podría pasar también otra cosa. Podríamos tener un intervalo infinito, ¿vale? Perdón, un intervalo finito donde la función presente algún problema. Por ejemplo, vamos a pensar en esta misma función. Pero somos perfectamente capaces de entender que la función f de x igual a 1 partido por x, su dominio es toda la recta real menos el 0. ¿Vale? Bueno, pues yo podría plantearme cuánto vale esta integral. Desde 0 hasta 1. Integral de 0 hasta 1 de mi función. Claro, evidentemente, ¿cómo vamos a tratar este caso? Sabemos que en x igual a 0 la función presenta una asíntota. Pero, hombre, podríamos intentar a ver cómo lo calcularemos. Bueno, pues lo veremos. Evidentemente, aquí tendremos que hacer algún tipo de apaño en el 0. ¿De acuerdo? Porque sí, en el 1 es verdad que la función no tiene ni presenta ningún problema, pero en el 0 sí que lo presenta.
Con lo cual, bueno, pues vamos a intentar, y cuando veamos integrales impropias, ¿vale? Vamos a distinguir estos dos casos, distinguiremos en el caso de que el intervalo es infinito y distinguiremos en el caso en el que el intervalo es finito, pero se presenta una singularidad. ¿Qué es una singularidad? Bueno, es un punto donde la función pues falla. Normalmente es porque hay una discontinuidad asintótica, para entendernos, ¿vale? Bien, en este caso, pues haremos, ya lo veremos más adelante, cómo lo podemos solucionar o cómo al final, intentándolo solucionar, no se soluciona, porque pueden pasar dos cosas. Puede ser que este área sea infinita o puede ser que sea finita. En algunos casos será infinita, en algunos casos será finita, ya lo veremos, pero de momento no me quiero adelantar, ¿de acuerdo? Pero simplemente este esquema es para que veáis los tres tipos de integrales que hay. Indefinida, si no hay intervalo de definición. Definida, propia, si el intervalo está súper bien definido y la función no tiene ningún problema. Y impropia si el intervalo es infinito o la función, siendo el intervalo finito, presenta algún problema en alguno de los extremos. En este caso, del 0 al 1, la función clarísimamente presenta un problema en el 0. ¿Vale? Esto ya lo veremos y veremos cada caso. Bien, llegados a este punto, vamos a trabajar ahora con un teorema que es muy importante. De hecho, es un teorema muy visto en análisis y que no puede faltar. En un curso de cálculo integral no puede faltar lo que se conoce. Esto no es el trabajo fin de carrera, no. Esto es el teorema fundamental del cálculo integral, ¿vale? Este teorema lo vais a encontrar en multitud de libros, ¿de acuerdo? Lo vais a encontrar bien demostrado. La demostración es una demostración que vale mucho la pena. No es el objetivo del curso explicar la demostración, pero os la recomiendo porque vale, es muy interesante y de verdad que sirve, es muy lucrativa y va muy bien. Si queréis, un buen sitio donde está la demostración muy bien explicada es el Spivak, el Calculus. Bien, ¿qué dice este teorema del cálculo integral? Bueno, pues mirar, dice que si tenemos una función de este tipo, f de x igual a la integral de a hasta x de f de x de f de t de dt, ¿de acuerdo? En AB y f es integrable. Repito que esto de ser integrable lo vamos a coger mucho en puntillas, pero bueno, para nosotros de momento vamos a suponer que todo lo que vamos a integrar es integrable, ¿de acuerdo? En este caso, ¿de acuerdo? Pasa lo siguiente. Si f es continua, o sea, si nuestra función a integrar es continua, ¿de acuerdo? En cualquier punto del intervalo AB, ¿de acuerdo? Entonces la función f es derivable en dicho intervalo, en dicho punto del intervalo. Y además el teorema nos da un ejemplo de cómo calcular esta derivada. ¿Cómo calculamos la derivada en este punto C? Pues mirar, la derivada en este punto C implica que la función derivada en C es simplemente la imagen en C. Pero es que además el teorema tiene una consecuencia mucho más interesante, que es, si yo tengo una función compuesta, esta función está así definida, con intervalos de integración entre a de x y b de x, al derivarla, ¿de acuerdo? Simplemente de evaluar y usar la regla de la cadena, ¿vale? Vamos a hacer algún ejemplo para que se vea y algún ejemplo de aplicación, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que yo quiero derivar la función siguiente. La función de 0 hasta x de, por ejemplo, seno de t a la 5. ¿Cómo podría calcular esta derivada? Bueno, pues el teorema fundamental del cálculo lo que me dice es la función derivada es evaluar esto en x y evaluar esto en 0. Seno de x a la 5
por la derivada de x, claro, la derivada de x es 1. ¿Menos qué? Seno de 0 a la 5 por la derivada de 0 del seno que es 0. Es que el seno de 0 ya es 0, ¿vale? Con lo cual, esto derivado será seno de x a la 5. Me diréis, hombre, visto así es todo muy fácil. Sí, vamos a complicarlo un poco. Imaginaos que yo quiero calcular ahora, por ejemplo, entre x al cuadrado y x al cubo. Quiero calcular, por ejemplo, no sé, me lo voy a inventar, el coseno de t a la 6 de dt. ¿Vale? Esta es la función f de x es la integral de x al cuadrado x al cubo coseno de t a la 6. No vamos a aspirar a hacer esta integral, pero sí que vamos a aspirar a derivarla, ¿vale? ¿Cómo puedo derivar yo esta función usando el teorema fundamental del cálculo? Bueno, pues muy fácil. Evalúo coseno, donde pongo una t, pongo x a la 3. De x a la 3 a la 6. ¿Multiplicado por qué? Por la derivada de x a la 3. Por 3x al cuadrado. Menos coseno ¿de qué? X al cuadrado. X al cuadrado, pero a la 6. Multiplicado por la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Vale, pues arreglo esto un poco. X a la 3 a la 6 es x a la 18. Cosenos de x a la 18, que multiplica a 3x al cuadrado, menos x a la 2 a la 6, esto sería cosenos de x a la 12, de 6 por 2 son 12, multiplicado por 2x. Y ya tenemos la derivada de la función esta de aquí, que es una función pues fantasmagórica, ¿no? ¿Qué es lo que usamos aquí? Bueno, sencillamente esta regla y la regla de la cadena, ¿vale? O sea, al final es una regla de la cadena en toda regla, ¿eh? Pues f de la composición por la derivada de lo de dentro menos f de la composición derivada de lo de dentro, ¿vale? Bien, una de las consecuencias del teorema fundamental del cálculo es la tan aclamada regla de Barrow. ¿Qué dice la regla de Barrow? Bien, la regla de Barrow lo que dice es que, mira, que si yo tengo una función f y tengo una primitiva f, ¿de acuerdo? O sea, aquí f es la primitiva de mi función f original, ¿vale? Entonces la integral entre a y b de mi función es evaluar f de b menos f de a, ¿vale? Regla mnemotécnica, techo menos suelo, techo menos suelo, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Nosotros sabemos ya que la integral de x, porque lo hemos visto empíricamente, ¿vale? Sin usar mucho la tabla, es x al cuadrado partido por 2. Esto es la función primitiva. Bueno, ¿cómo calcularíamos, por ejemplo, la integral de 1 hasta 6 de x? Bueno, pues calcularíamos x al cuadrado partido por 2 evaluado entre 1 y 6. ¿Qué haríamos? Bueno, esto sería mi f de x. Al evaluar la c ya se pierde porque esto ya son constantes, ¿vale? Con lo cual, esto será el techo, evaluar en 6, 6 al cuadrado partido por 2, menos evaluar en 1, 1 al cuadrado partido por 2. Esto es 6 al cuadrado, que es partido por 2, sería 36 entre 2, ¿vale? ¿Sí?
Y este de aquí sería menos un medio. Bueno, si hacéis la resta, 36 menos 1 es 35 medios. Final, ¿vale? Da lo que da. No nos interesa ahora lo que da. Pero esta es la aplicación de la regla. Por ejemplo, si yo sé que la integral de la exponencial es la exponencial, ¿vale? La exponencial es una función que cuando se integra e a la x da e a la x. ¿Cómo calcularé la integral de e a la x entre 0 y 20? Bueno, pues yo sé que esta función da e a la x, porque la derivada es e a la x. La derivada de e a la x es e a la x entre 0 y 20. ¿Qué haré? E a la 20 menos e a la 0. E a la 0, cualquier cosa a la 0 vale 1. Y evidentemente, pues esto será e a la 20, que es una santa burrada, ¿vale? Menos 1. ¿Ok? Ya lo tenemos. Bien, ¿qué nos sucede ahora? Ahora lo que nos sucede es que estamos en una situación en la que ya hemos de pasar a tablas, porque yo pienso que la teoría ya casi ya está, con lo cual hemos de pasar a tablas. Simplemente os voy a decir una propiedad más y ya cerraríamos el vídeo. La propiedad que os voy a comentar, es la siguiente. Bien, dadas dos funciones integrables, y vamos a considerar un número real, hay dos propiedades muy importantes que se cumplen. La primera, que la integral de la suma es la suma de integrales. O sea, primero puedo integrar f de x y después puedo integrar g de x. Siempre respecto de x, diferencial. Diferencial quiere decir que integramos respecto de x. Segunda de las propiedades. Bien, la segunda de las propiedades es muy importante. A mí me gusta mucho esta propiedad. Porque lo que dice es, mira, si tú tienes una integral de alfa por esta función, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes sacar la constante fuera. O sea, la constante salta fuera de la integral. Esta propiedad es súper importante, la usaremos muchísimo. ¿Por qué? Porque hay métodos de integración que van a necesitar que saquemos y metamos constantes fuera y dentro de la integral. Y las constantes pueden salir fuera a su antojo. Os lo digo literalmente. Y es importante a veces entrarla y es importante a veces sacarla. ¿Vale? O sea, es así. Donde el alfa evidentemente es un número real. Bien, esto si os dais cuenta os puede sonar un poco a la definición de espacio vectorial y sí, el conjunto de funciones integrables, por ejemplo estoy pensando en el conjunto de funciones Riemann integrables, es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Porque cumple estas dos propiedades, pero esto no nos interesa demasiado, ¿vale? A niveles de este curso. Bien, lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Ya quizá podríamos, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a presentar ya la primera de las propiedades de la tabla. Vamos a presentar la primera de las propiedades de la tabla. Bien, visto que ya sabemos que esto es un espacio vectorial y que ya vamos a presentar la primera propiedad. Bien, la primera propiedad de la tabla dice que la integral de x a la n es x a la n más 1 partido por n más 1 más c, cuando la n es diferente de menos 1, ¿vale? Cuando la n es menos 1 pasa otra cosa que ya veremos en otro vídeo. Bien, ¿qué nos hace esta propiedad? Por ejemplo, nos hace integrar cosas tales como, por ejemplo, x a la 6. O tales como, por ejemplo, x a la 30. O tales como, por ejemplo,
20x a la 15. ¿Vale? Vamos a hacer estas tres integrales. Muy fácil. X a la n más 1 partido por n más 1. X a la 6 más 1 partido por 6 más 1 más c. En definitiva, x a la 7 partido por 7 más c. Aquí, x a la 31 partido por 31 más c. El 20 sale fuera. Os tenéis que acostumbrar a sacar números fuera. X a la 15 de dx. ¿Esto cómo lo puedo poner? Bueno, pues como 20 x a la 16 partido por 16. Podéis simplificar dividiendo entre 4, estos 5 dividiendo entre 4, estos 4, 5 cuartos de x a la 16. ¿Vale? Ya está. ¿Ok? ¿También sirve esto para números negativos? Sí, también sirve esto para números negativos. Imaginaos que yo quiero calcular la integral de dx a la menos 3. ¿Cómo la calcularía? Bueno, pues consideraría como a la más 3. O sea, 1 partido por x al cubo. Bueno, considero esto como x a la menos 3. Y esto va a ser igual a x a la menos 3 más 1 partido por menos 3 más 1. Menos 3 más 1 es menos 2. X a la menos 2 partido por menos 2. Con lo cual será menos 1 medio de 1 partido por x a la 2. ¿Vale? Es que ahora podríamos hacer, por ejemplo, la integral de d de x partido por x a la 8. Vamos a hacer esta integral última. Bueno, ¿cómo la haríamos? Pues nada. Yo sé que esto es x a la menos 8. Y con lo cual será x a la menos 8 más 1 partido por menos 8 más 1. Menos 8 más 1 es menos 7. X a la menos 7 partido por menos 7. Con lo cual esto será menos 1 séptimo de 1 partido por x a la 7 más c. ¿Vale? Que el menos esté aquí o aquí es indiferente porque más partido por menos o menos partido por más es menos. ¿Vale? Bien, hasta aquí este vídeo. Ya sabéis que podéis preguntar en adefacil@outlook.com. Un saludo y seguimos para adelante. Ahora vamos a empezar ya con el método de sustitución o de cambio de variable. Un saludo.